vamos a empezar con alguien que teníamos muchas ganas de que esté, ahí está saludando. En un país donde hacer cine es difícil, programarlo de forma libre y coherente entendemos que es aún más difícil. La figura de Pablo Conde emerge como la de un curador cinéfago que no solo ha defendido el género desde las pantallas, sino que además ha formado público, generado comunidad y legitimado el cine de género en espacios institucionales. Cofundador del sitio web Encerrados Afuera y redactor de la revista Los Inrecuptibles. Desde la histórica sección Hora Cero del Festival de Mar del Plata hasta la creación de Esto es Historieta, su trabajo encarna lo que el manifiesto de la monstrua llama resistencia desde el margen institucional. Lo que se valía se controla, decimos, pero Pablo hizo del adentro un espacio que desbordó sus propios límites, generando lealtades afectivas y experiencias de comunión con lo monstruoso. Bienvenido, Pablo, y muchísimas gracias por estar acá. Me hacen llorar. Gracias, chicas. Un placer estar con la Monstra siempre. Aguante la Monstra. Me encanta lo que hacen. Me parece que tienen que seguir ampliando los horizontes como lo están haciendo ahora con esta maratón hermosa. Creo que no hay nada más lindo que hacer lo que te gusta. Y que eso es lo que abre camino siempre. Y si no, hay que hacerlo a los codazos. Así que nada, aplausos a ustedes, gracias por esto y gracias por la invitación una vez más. Gracias. Muchas gracias, nos emociona que nos digas eso aparte, ¿sí? Muchísimas gracias. Para empezar, vamos a pensar un poco en el trabajo de programación. ¿Y qué significa para vos específicamente programar cine de género en Argentina? Porque lo pensábamos desde cómo se construye entonces una curaduría desde el deseo, sin pensar en fórmulas ni cuestiones que tengan que ver con el éxito. ¿Cómo es trabajar eso? Bueno, digamos, primero creo que sí es necesario hablar de un trabajo que se perpetúa en el tiempo, digamos, que tiene que ver con un interés personal, mi afinidad con el cine de género. Entonces todo lo que diga va a estar manchado de esas dos cosas, pero digamos, o salpicado, vamos a decirlo propiamente. Pero creo que eso empieza en un momento en el que no había mucho espacio para el cine de género, en un momento en el que, o sea, yo, más allá de que empecé a trabajar en el Festival de Mar del Plata en 2009, yo venía haciendo ciclos de cine de terror. No nací, pero crecí en Tierra del Fuego, entonces siempre hice allá festivalitos, cositas, muestras. Y acá en Buenos Aires también organicé y trabajé a la par con mucha gente, como la gente de La Nave de los Sueños. Hicimos en algunos eventos con algunas personas, proyecciones, en otras breves cineclubes. Siempre dándole espacio al cine de género argentino, que me parece que es algo que empieza a tomar mucha más fuerza, diría desde los comienzos de los 2000, bueno, coherente con la aparición del Rojo Sangre, coherente con la aparición de Farsa, no la aparición, sino el respeto que ya se empieza a ganar Farsa Producciones, ¿no? Que son reales pioneros, digamos, en esto de hacer en un lugar donde mucho no había y lo que había tenía que ser casi hasta mentiroso con la misma industria para hacerse. O sea, tenía que ser algo que tenga fantástico, pero, ¿no? Era, no sé, un drama con ribetes fantásticos, o alguna excepción saludable, o alguna no saludable. Entonces, empezar a armar ahí era un tema, porque había que tener un estar al día. Lo bueno sobre todo de esos primeros años, es que casi todos los que hacían cine de género estaban contactados de una u otra forma, entonces más o menos uno se iba enterando de lo que iba apareciendo. Y empezar a darle espacio dentro de distintos lugares dentro de una programación de un festival grande como el de Mar del Plata, me parecía que era algo que había que hacer indefectiblemente. Por suerte y tras batallas dadas en lo personal y acompañado de algunos de los que estaban trabajando a la par como programadores, un equipo hermoso que se fue armando en el festival.
pudimos ir haciendo espacio para el fantástico primero, el terror después, y que eso sea una construcción. Y de ahí se empezó a armar, se empezaron a armar dos cosas muy distintas que tenían mucho que ver con el diálogo, que era, por un lado, la sección Hora Cero, que se dedicaba más bien a cine de afuera, y por otro lado, Las Venas Abiertas, que era una sección dedicada al cine de género latinoamericano, que tenía, digamos, otras características y que nos parecía que estaba bueno que estén agrupados en dos lugares distintos, no porque uno sea mejor o uno peor, sino porque hay una coherencia y una voz en el cine latinoamericano que es muy fuerte y está ahí muy presente, y que tiene que ver con una cuestión alejada de los grandes presupuestos en general, que tiene que ver con una cuestión, hasta si se quiere, de dialéctica y de construcción teórica, aún quizás sin buscarlo, pero que termina, digamos, haciendo como un corpus interesante, ¿no? Entonces, me parece que era necesario empezar a darle ese espacio dentro de un festival grande como el de Mar del Plata, eh, sabiendo que, y esto es algo que siempre estuvo, pero sabiendo que, digo, con el diario del lunes es fácil quizá decirlo, pero yo creo que desde ese comienzo sabíamos muy cabalmente que el cine de género es el refugio, ¿no? Así como Cahiers du Cinema hablaba de John Ford como el mejor director de todos los tiempos, ¿no? Como esta idea de la construcción dentro del género y cómo el género, western en ese caso, ampliaba horizontes en todo sentido. El terror fue el heredero del western y hoy creo que es algo que está súper claro, digamos, como en algún momento el western era el género más puro, hoy que viene un poquito vapuleado, si se quiere, el terror o el fantástico, creo que es necesario también empezar a ampliar un poco ahora. Estamos en un momento en el que está bueno que ya empecemos a ampliar porque el fantástico amplía más aún ese horizonte. Me parece que le habla a una cinefilia también dura y profunda. Y por otro lado, es el lugar donde pasan las cosas más interesantes, a nivel cinematográfico, a nivel lenguaje, a nivel búsqueda artística. Creo que lo que está pasando con el terror hoy es una clara muestra de que es el lugar de la experimentación dentro de el público masivo, ¿no? Esto ya estaba, no es nuevo, estaba, por supuesto. Ahora se está viendo en salas, digamos. De repente hay un montón de gente diciendo, uy, lo que está pasando, pero como ustedes bien saben y resaltan todo el tiempo, no es nuevo. Esto pasó siempre en el cine de género. Y me parecía que era muy importante que en un espacio como el Festival de Mar del Plata se le dé una voz a eso. Se le dé espacio en las competencias, se le dé espacio en la programación todo el que se pueda, se le dé espacios en las charlas. Y tampoco es una sorpresa, pero ese es el público del cine de género es el público más activista, en el mejor de los sentidos, es el que dialoga con las películas de manera más original, más sincera, más honesta. El que colecciona, sigue, el que entiende más la idea de la cinefilia más pura, ¿no? O sea, buscar directores, si me interesa este director voy a buscar esta otra. Digo, en el resto del cine, salvo el cine de autor, eso está como desdibujado, inclusive hoy en época de plataformas y de veo lo que me aparece como recomendado para vos, 97%. De golpe empezar a ver que ese público empieza a apropiarse de secciones del festival fue... Entonces, ahí empieza, y después de toda esta introducción vamos a la respuesta específica, y empieza una cosa que es muy fuerte, que es, vos sabés que hay un público que tiene una mirada y que espera algo de eso. Entonces el desafío es muy grande porque, por un lado, tenés que entender bien cómo es ese público. Creo que el trabajo de programación más interesante es el de acompañar las propuestas en todas partes. Yo
una de las primeras cosas la primera cosa que aprendí cuando me llamaron a trabajar como programador en el Festival de Cine de Mar del Plata es a diferenciar mi gusto de lo que puede llegar a ser programado. Me tocó muchas veces encontrar muchas hermosas sorpresas y entender que hay otras películas que por ahí no se ajustan a mi gusto, pero tienen que ver con una coherencia de programación del espacio, del festival en sí. Esa es una, y por otro lado, entender eso te lleva a entender que, bueno, quizás los ejes de programación tienen que tener una lógica dictada por un ida y vuelta con el público, y después ir midiendo también qué es eso, qué es lo que funciona. Y para eso me parece que es muy importante, cuando uno programa, estar en las salas. Eh, lo hicimos todo lo que pudimos en el festival, en las distintas secciones. Cuando hay un festival de cine, uno corre, está de acá para allá, entonces por ahí no tenés todo el tiempo ideal, pero en lo personal yo trataba de quedarme en todas las proyecciones de hora cero, específicamente porque eran las últimas, ya listo, se podía descansar, y porque me parecía que era súper importante escuchar el silencio en la sala en el minuto 34 cuando pasa tal cosa, ¿no? A ver, acá va a gustar esto, no va a gustar. Hay algo de búsqueda, si se quiere, no sé, de medición desastre, ¿no? Como ir buscando dónde poner los alfileres para ajustar las cosas y que termine bien cosido el trabajo final. Y siento que hubo una cosa ahí muy interesante y que también tuvo que ver nosotros con Hora Cero. Empieza siendo una sección dentro del Festival de Mar del Plata que ya existía con otro nombre, se llamaba Cerca del Oscuro, era una sección de medianoche que, digamos, tenía como un público que iba a ver algunas de las propuestas. En los últimos años se había desmadrado bastante esa sección para mi mirada, no con malas películas, pero abría el horizonte a lugares que me parecía que eran poco cercanos al fantástico o al género. Entonces empezamos ya desde 2009, que fue la primera edición que trabajé en el festival, junto a Marcelo Alderete, empezamos a armar una programación que le hable a ese público, pero desde un lado, desde dos o tres lados. Primero desde un lado de fanático, segundo de un lado de la cinefilia, y tercero desde la experimentación, ¿no? Como, bueno, vamos a ver qué pasa si ponemos esta película que por ahí es un poco arriesgada, esta otra que no, esta otra. eh, y con esos tres ejes fuimos armando la programación, pero yo me daba cuenta que lo que pasaba era que cuando nosotros presentábamos algunas películas, generalmente si no había un invitado, no las presentábamos porque no había quien hable, digamos. Pero me di cuenta que cuando presentábamos las películas había otra recepción del público. Entonces, nada, le propuse a Marcelo hacerlo, lo hicimos un par de veces juntos, en algún momento cada uno por separado, y después ya quedé yo como el maestro de ceremonias de las proyecciones. Y ahí me parece que apareció una voz del público muy importante, que empezó a vindicar el trabajo, que empezó a respaldarlo. Fue muy emocionante que se te acerque alguien y te diga, mira, yo el festival ni fu ni fa, pero vengo acá todas las noches. O sea, si la película de hoy no me gusta, la de mañana me va a partir la cabeza. Y por otro lado, que sucediera algo totalmente fuerte, que era que se agotaba, todas las proyecciones de la medianoche se agotaban antes de que empiece el festival. Era lo primero que se agotaba. O sea, más rápido inclusive que por ahí las películas más fuertes o taquilleras que podía proyectar el festival. Entonces, claramente ahí nos dimos cuenta de que estaba pasando algo, ¿no? Que había un público muy activo. Entonces, para cerrar la respuesta, creo que es súper necesario, por un lado, conocer a tu público, por otro lado, ponerle el cuerpo a lo que programás, por otro lado, estar convencido y ser flexible de que lo que programás puede fallar.
Entonces, cuando vos ves que pasas tal película y no funciona, bueno, ok, listo, esta no se pasa. También hay casos en los que puede pasar que vos tenés mucha intención de que este tipo de cine se vea, entonces, bueno, hay que insistir y seguir ganando ese público dentro del público que ya está ganado, ¿no? Pero bueno, me parece que esas son más o menos algunas de las claves del asunto. Por ahí algunas cosas que mencionás que me quedaron ahí como dando vueltas en la cabeza. Por ahí hablo desde el prejuicio, vos me dirás si estoy confundida o no. Pero pensaba, bueno, ¿qué significa para un festival tan tradicional y con tanta fuerza en Latinoamérica, ¿no? Con su significado? ¿Qué significa? Ahí me estoy enrollando, vos me dirás después si me entendiste. Que comiencen a existir estos espacios del cine de género. Me pregunto puntualmente si hubo algún tipo de reticencia. Y por el otro lado también me pregunto qué ganó el festival cuando esa sección dedicada al cine de género demostró que había gente que iba, que agotaba las funciones y que quería estar ahí. Reticencia toda. En un principio, yo soy convocado al festival por José Martínez Suárez, excelso cineasta, cinéfilo, de los que discutían a muerte todo, muy apasionado, pero que no le gustaba el terror. Entonces, lo primero que le dije cuando me convocó a trabajar, le dije, sabe que si usted me invita realmente a trabajar, voy a hacer su pesadilla, o sea, literalmente su pesadilla. Y fueron muchas batallas también con alguna otra parte del equipo de programación que desdeñaba y pensaba que el género era algo inferior y que tenía por ahí un diálogo infantil con el público y qué sé yo, todas cosas que parece que quedaron demostradas que no rápidamente. Y lo que pasó un poco fue eso, que al equipo nuestra insistencia y el activismo, la presencia de ese público fue marcando bueno, ok, algo está pasando ahí, nos jodamos, dejemos ese espacio. Por otro lado, fue un espacio muy bien capitalizado rápidamente por el lado industrial, digamos, por las películas, por los realizadores, que entendieron que quienes enviaban películas, porque no es que no, hubo películas de género en los años previos en el Festival de Mar del Plata, se programaban cada vez menos y ese era, digamos, un tema por el cual por ahí no había un diálogo muy fluido. Pero empezó a haber un diálogo muy fluido rápidamente cuando, no sé, aparece Nicanor Loretti con Diablo ganando la competencia argentina. No existía Blood Window en Ventana Sur, no existía, digo, empieza, el mismo Inca se da cuenta que hay algo que está pasando ahí. Digo, que lo ven, ¿no? Che, esto. Entonces, cuando la propia institución nota que hay espacios que convocan, está bueno. Nunca igual siento que del todo se capitalizó ese darse cuenta, ni se aprovechó todo el espacio que se podría haber aprovechado, pero bueno, la verdad es que sí hubo una diferencia a partir de estas dos secciones de Las Venas y de Hora Cero. Y, Claro. bueno, y transversal, ¿no? La programación transversal del cine de género. Claro, y pensando, nosotras durante todas estas charlas que estamos teniendo y toda esta jornada, muchas veces sale la cuestión de los públicos. Vos antes lo nombrabas, la cuestión del público tan especial que tiene el terror. Y Hora Cero específicamente nos parece que se convirtió en algo más que una sección, ¿no? Del festival, porque generó como una especie de lugar de pertenencia para algunos públicos específicos. Y queríamos preguntarte cómo fue ver nacer eso, cómo fue construir eso, porque si bien vos decías recién, terminamos presentando las películas porque vimos que así se generaba una conexión, había otra recepción. ¿Cómo fue hacer eso? Porque hay como toda una dimensión ahí medio litúrgica que se generó, que obviamente tuvo que ver con decisiones de ustedes, con decisiones tuyas. Yo creo que lo que pasó fue que nos superó. El público empezó a ser cada vez más demostrativo en el mejor de las formas.
no sé, recuerdo con mucha sorpresa empezar a notar, primero el apoyar, porque al principio Hora Cero era, o sea, mis presentaciones en Hora Cero, que yo hacía varias presentaciones a lo largo del día en el festival, pero todas un poco más serias, si se quiere, algunas totalmente serias, porque las películas lo pedían, lo exigían, digamos, tenían otras búsquedas. Pero parece que en un punto ahí yo lo que empecé a hacer es como un personaje bufonesco, payasesco, quizá demasiado poco formal, quizá demasiado hasta a veces zarpado con algunos chistes de mal gusto y qué sé yo. Y empezaba a gustar eso. Entonces, nada peor que te den el ok para, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí me parece que empezó a notarse rápidamente es que ese público empezó a decir acá estamos. Es un público que creo, no sé qué año fue, pero en un año muy específico empezaron a aplaudir los spots previos. Cada spot, había, no sé, 5 spots, ¿no? Cinecolor, no sé, la casa de sonido que sea, los alfajores que estuvieran ese año y qué sé yo, los Wallis o los que sean, y el público adoptaba un tipo de aplauso para cada spot publicitario, ¿no? Eso digo, ahí uno dice, bueno, no hay, digo, fue todo creado por el público. Y los chistes de que se apaga la luz y se empiezan a abrir las latas de cerveza, y los comentarios en la mitad de la película, y sobre todo el quedarse, inclusive, yo creo que una de las cosas más interesantes era como, aunque la película no te guste mucho, porque puede fallar, puede pasar, que la película por ahí no es daba gusto estar en la sala, ¿no? Era como nosotros los freaks, estamos ahí. Entonces, creo que esos son como los primeros indicios, el público copándose con la propuesta, aun cuando fallaba, por esto, porque la película era por ahí media solemne o larga o qué sé yo, copándose con los chistes boludos, y sobre todo con esto del activismo, de acá estamos nosotros. Y lo que pasó, y yo lamento, si hay algo que lamento de mi partida del Festival de Mar del Plata, es saber hacia dónde iba eso. No lo sabremos nunca, o sí, pero siento que en 2023, esto que decían, de que el público empezó a copar otros espacios, se empezó a ver rápidamente. O sea, en otras secciones, en las competencias, cuando había una película de género, o más o menos, o qué sé yo, el público también empezaba a aplaudir, se hacía notar, digo, esto empezó a inundar todo el festival. Y eso fue muy fuerte. Ver eso para nosotros fue conmovedor, porque decís, o sea, ya veníamos conmovidos por todo el otro, ¿no? Pero ver que había una conciencia del acá estamos, somos los espectadores, que no se ve en otros festivales. Quizás está, digo, en el Rojo Sangre está eso, pero digamos, hay una lógica que es gobernante a la felicidad, a la alegría que da ese género y ese festival que le habla muy directamente al público, pero que en el auditorio más allá, no sé, 1000 personas y empiecen a aplaudir boludeces, o empiecen, vimos The Irishman, de Scorsese, me tocó presentar la película, y alguien me dijo un rato antes de entrar, me dijo, che, hoy es el cumpleaños de Scorsese, justo. Entonces lo dije en la sala, y alguien empezó a cantar feliz cumpleaños, y estuvo todo el día cantando los feliz cumpleaños de Scorsese, o sea, que no estaba obviamente en la sala, ¿no? Pero digo, esto de cercanía, de desfachatez, de activismo, que me parece que tiene que ver con
con el entender profundamente cuál es la propuesta del festival. Y creo que una de las grandes cosas que hicimos desde el equipo de artística del festival, luchando también muchas veces contra imposibilidades presupuestarias, de gestión y qué sé yo, es acentuar mucho la cercanía con el público, ¿no? El festival se demostraba como algo hecho por gente que le gusta lo que está haciendo, y me parece que en un festival grande eso tiene que pasar. Me parece que es súper necesario, porque es lo que hace la diferencia. En Mar del Plata no había, y lo puedo decir con certeza absoluta de los 2 últimos años que me tocó tener el rol de director, no había persona que no viniera de invitada y quiera volver. O sea, todo el mundo estaba fanatizado. Digo, compañías, instituciones que veían la respuesta del público y decían, esto no pasa en otro lugar, ¿no? O sea, no sé, gente que va a Berlín o qué sé yo, dice, en el Festival de Berlín no es al presidente del festival hablando con el público, los programadores hablando con el público, ¿no? O siquiera dejando espacio para que los cineastas hablen con el público por fuera de la sala. Y acá, porque somos Argentina, porque somos otro público y porque tenemos otra concepción de las cosas, esto era un espacio totalmente válido. Entonces, nada, creo que se armó un festival muy distinto gracias a eso y gracias a ese diálogo. Y no quiero decir que gracias a Hora Cero, algo de eso hay. Yo quería, voy a romper lo que estábamos armando, Marian, pero quería como traer a colación este libro. Muy bien que lo tenés. Un incunable, te digo, porque lo encontré muy por accidente en una librería de Pilar, escondidito en el fondo, y me lo traje. De hecho, tiene hasta el folleto de presentación. Pero qué lindo. Pero esto que, nada, en las entrevistas que venimos haciendo, veníamos charlando en relación a la falta de bibliografía, ¿no? Que explique, que cuente, que desarrolle en términos históricos o teóricos el fenómeno del cine de terror y fantástico en Argentina. Y este es uno de los pocos libros que viene a poner sobre la mesa un registro de lo que está pasando. Quería preguntarte cómo llegás a escribir este libro de entrevistas, o sea, cómo fue el proceso de decir, bueno, está pasando esto, queremos dejar para el futuro asentado que esta gente existe y que esta gente hizo esto. Mira, primero que lindo. Segundo, está por ahí en PDF. Después les voy a pasar el link. Si no lo tienen, se los paso porque lo compartimos. Porque lo subimos en algún momento. Es un libro que yo, antes de trabajar como programador en el Festival de Mar del Plata, trabajé como asistente de programación. En un año en el que se hizo una selección de películas dirigidas por cineastas argentinos, que creo que fue 2007, si no me equivoco. En 2007 se hizo algo que fue maravilloso, que se pasaban películas de terror y después tocaba una banda. En un cine, en uno de los cines que son cine porno durante el año en Mar del Plata. Después, desgraciadamente, pasó lo de Cromañón y obviamente en el festival descartaron cualquier idea de que haya una banda tocando electricidad en la sala, ¿no? Bueno. Pero lo que se armó ahí estaba bueno, y yo creo que es un antecedente también muy directo de Hora Cero, porque yo entré como para asistir en esa situación, porque eran muchas películas, había muchas, y el programador estaba dedicado a otras cosas, entonces me dijo, todo esto hacelo vos, y le empecé a presentar también, como digo, bueno, bandas de rock, digo, tiene que ser todo rockero, entonces la presentación era un poco rockera y qué sé yo, y ahí se pasaron películas de farsa, de Alexis Puig, por ejemplo, y en ese contexto conocí a Julio Pérez San Román, que era, porque dejó de hacerse el festival el director del Festival de Estepona, Festival de Cine Fantástico de Estepona, después pasó a llamarse de la Costa del Sol. Rápidamente nos hicimos amigos, amantes del género y qué sé yo, y me dijo, che, hagamos algo juntos, y me dijo, ¿qué te parece si hacemos un libro? O sea, entre todas las ideas,
un libro que sea mitad español y mitad argentino, con alguna temática. Entonces yo dije, bueno, nada, hay un montón de cineastas argentinos que están haciendo cosas que no se sabe que existen. Y que por ahí estaría buenísimo que en España editen un libro sobre eso. La idea inicial era que el otro autor iba a hacer entrevistas también a cineastas incipientes o qué sé yo, españoles, pero terminó transformándose en una serie de críticas que había hecho él para no sé dónde. Entonces terminó un libro muy raro, muy Frankenstein. Eh, pero yo me tomé muy a pecho esa búsqueda, entonces salí a hablar con quienes en ese momento estaban haciendo películas y que ya tenían 2 o 3 propuestas importantes. Me quedaron afuera los Bogliano, pero ahí está Paula Polacchi, que está con ustedes, más con nosotras, en esta maratón, Javier Diment, los chicos de Farsa, de La Vega, bueno, nada, toda gente que yo conocía de antes, y a la cual también me resultaba muy interesante entrevistar. Ahí también está Spinner, ¿no? Con esta idea del fantástico ampliado, el western, la comedia espacial, la ciencia ficción. Y de ahí se armó esta locura que fue ese libro, que lo presentamos acá en Buenos Aires, lo presentamos en Ushuaia, y allá en España. Y que siempre pienso que debería haber una versión nueva de eso. Debería haber algo, ¿no? Una recapitulación. Edición ampliada. Uh-huh. Sí, porque muchas de esas entrevistas son muy interesantes, porque ves obsesiones, búsquedas, un tono o una mirada que por ahí quedó en el tiempo, y después, nada, gente que fue creciendo con el tiempo y haciendo cosas más grandes, o que quedó con una obra perpetuada en esas obras, en esas películas. Claro, habría que hacer una ampliación y contrastar un poquito lo que estaba sucediendo en ese momento con lo que está sucediendo ahora, porque imagino que mismos realizadores estarán en una situación muy diferente quizás hoy. Sí, y hay mucha gente más, digamos. En ese momento era la gente que estaba. O sea, como les digo, faltan los Bogliano, falta Moyano, había alguien ahí, alguien más que me quedó afuera por cuestiones de tiempos y agenda, pero digamos, era como la gente que más estaba haciendo no me acuerdo, 96, no, perdón, 2007 me parece. 2007, 2006, claro. Y esto de darles voz me parecía que era lo más importante, porque yo no tengo nada para decir, mío, en ese momento no era como, bueno, lo que tengo que hacer es darles voz a ellos, y tuvimos entrevistas larguísimas, ¿no? Bueno, bueno, mi memoria. Pero nada, había salido La Antena, entonces entrevistamos a su director, bueno, así estamos. Pero estamos bien, no, a ver, fuera de joda, o sea, el otro día cuando estábamos hablando con Polacchi decíamos qué poca información que hay sobre ella, y yo volví a buscar el libro y me acordé ahí que había una entrevista, y es buenísima. Es muy buena la entrevista que le haces a Polacchi. Digo, qué lástima que estas cosas que existieron, que estuvieron ahí en ese momento, no circulen tanto como debiera, ¿no? Nada, si puedes pasar el PDF y no te molesta y lo podemos compartir, sería un golazo absoluto. Sí. Porque de hecho también con el libro de Risner, que entrevistamos la otra vez también, pasa esto de que la barrera idiomática, ¿no? Cuántas cosas hay escritas sobre terror argentino que están en otro idioma y que no se pueden hacer circular. Claro. Sí, además esta idea de que se necesita urgente una recapitulación, una puesta al día y todo, que habría que buscar alguna monstrua cinéfaga que lo pueda hacer, ¿no? Tenés 2. Nosotros hacemos... Si hay algo que sabemos hacer es trabajar. Bueno. Por demás. Así que estamos. Desafío en el aire. Por favor, sí, lo agarramos así. Bueno, hay algo... perdón, Marian, dale. No, dale. No, dale, seguí, tranquila. No, te quería traer un poquito como a la actualidad también, porque todo lo que nos estás diciendo nos da como esta idea de que vos como que sabés programar desde esa idea de la fisura, como desde el margen específicamente, y creo que tiene mucho que ver con eso, lo que está sucediendo en Esto es Historieta, y queríamos saber cómo surge esa idea, y si es algo que vos vivís como
una forma de seguir programando, pero desde otro lenguaje. ¿Cómo lo pensás? Esto es historieta, en realidad es una continuación de algo que empezó en el Festival de Cine de Mar del Plata, que iba a tener durante, creo que hubo 4 ediciones que estuve a punto de hacer una sección muy grande de cine y cómics, con ideas muy ambiciosas, con la idea de publicar un libro sobre el tema, de traer invitados del universo del cómic. A mí me mata que tenemos la desgracia de que hoy, cuando se piensa, o sea, si antes la historieta estaba considerada una cosa para tontos y tontas adolescentes que leen superhéroes y ya, sobre todo tontos, esa terrible concepción de la historieta que hace nada, buscando material sobre Oesterheld. En esta segunda edición le hicimos un homenaje, y hay un texto buenísimo de Oesterheld hablando de cómo tiene que ser considerado algo para adultos la historieta, ¿no? Como esta idea de que siempre esta batalla existió, y que básicamente la culpa de todo la tienen los superhéroes, y que hoy funcionan tan bien los superhéroes que peor la versión a la historieta. Yo entiendo y creo y estoy muy seguro de que cuando una persona se pone a leer historieta, tiene, digamos, un universo de, digo, qué sé yo, no sé, Matt Kingley. Una historieta de erotismo, un cómic independiente, alucinante, hecho por una artista argentina. Saint-Étienne, un libro increíble que está hecho, y por acá lo tiran como Twin Peaks con no sé qué más, un cruce entre una obra coral, Twin Peaks, los hermanos Coen, que cuando ves las páginas de este libro decís, ¿cómo? A ver, no sé. O sea, hay una maravilla en la construcción de lo dialéctico, ¿no? Del lenguaje visual, perdón. Ahora estoy leyendo Hierba, de Keun-Sung Hendrik Kim, que es el libro de una chica coreana que es llevada a China para prostituirse, o sea, la raptan y la prostituyen, y está basado en un hecho real. Es una historia terrible, y vos lees esto, lees Maus, lees Persépolis de Marianne Satrapi, y te das cuenta que el cómic es mucho más que superhéroes, hay un universo muy interesante ahí atrás, y que me parece que es un error pensar que se tiene que remitir a algo chiquitito y dejado para una. Y lo que yo digo una y otra vez es que si vos entendés el cine, si a vos te gusta el cine, si a vos te gusta investigar dentro del universo del cine, entendés que no hay una sola forma de ver o hacer cine, y tenés una idea de que hay autores. Lo mismo pasa en la historieta, y hay una amplitud de campo tan grande, estilística, temática y etcétera, que sin lugar a dudas, si no conoces de cómic, lo mejor que puedes hacer es ir a las comiquerías o a las librerías grandes, chicas y qué sé yo, al lugar donde tengan cómic, novela gráfica, historieta, manga, todo es lo mismo. Algunas tienen un estilo un poco más arraigado, otras son más largas por cuestión narrativa, la novela gráfica, por ejemplo, pero vas a encontrar algo que te hable directamente como te hablan las películas. Entonces, un poco esa era la búsqueda dentro del Festival de Cine de Mar del Plata, y cuando me voy de ahí, yo me voy en julio, o sea, hace un año, y sí, un año y ya casi 13 meses, me voy, y lo peor digamos, lo mejor que tiene un festival es vivir el festival en sí. Estás todo un año trabajando para que sucedan 10 días de festival. Y cuando me voy y no tengo festival. Digo, había trabajado con muy pocas, con 2 personas que quedaron reales del equipo, y habíamos armado, yo muy fuertemente, una programación, había ya, digamos, muchas cosas cerradas y qué sé yo, que quedaron en la edición pasada,
Y yo tenía ahí planeada una sección de cómics que estaba seguro de que a la gente que viniera a trabajar sobre el festival nuevamente no le iba a interesar. Entonces, dicho y hecho, entonces dije, bueno, ya está, es eso lo que tengo que hacer, tengo que avanzar con esta búsqueda, esta obsesión. Hablé con la gente de la Sala Lugones y torpemente me dijeron que sí, y armamos ahí el festival en un mes y medio. Creo que debe haber sido una de las cosas más arriesgadas que me tocó hacer en cuanto a jugado de tiempo. Y para este año ya lo ampliamos un poquito más, nos pusimos más ambiciosos, tuvimos la suerte en las 2 ediciones que nos apoye la Paz Arriba, que nos apoye la Biblioteca Nacional. Digo, nada, empezamos a trabajar con gente muy seria y que tiene propuestas muy piolas desde espacio y sobre todo desde contenido. Y sí, yo siento que hay algo también de activismo con entender. No sé si, digo, creo que puede haber una intersección entre públicos, entre la historieta y el terror. Hay muchas historietas de terror, hay mucho cine de terror que viene de historieta, pero independientemente de eso, me parece que hay también una pasión que es similar, ¿no? Hay algo del que lee historieta, que si lees historietas no lees cada tanto, qué sé yo, te gusta leer historietas. Entonces, es como el cine de terror. Si te gusta el cine de terror, no ves una película al mes. Vas, buscás, nadás, lo saben muy bien ustedes. Creo que hay algo ahí en relacionarse desde un lugar de activismo que es interesante, y terminó transformándose en una cosa muy piola, con un equipo muy, muy, muy reducidito, pero de gente muy piola que quiero mucho, y alguna que se fue sumando, y gente con la que ya había trabajado. Armamos esta segunda edición, que ya para la tercera va a ser más ambiciosa. Ya estamos también pensando en, ¿y qué tal? Estaría bueno hacer esto, bueno, nada, no para. Pero creo que dentro de todo eso, siempre tiene que estar el interés personal, ¿no? Porque me parece que es el mejor motor. Si te interesa y te implicás, y no entiendo, digo, yo creo que es un problema esto, de hecho lo sé, porque hasta perdés plata en estas aventuras. Este festival a mí me hizo perder mucha plata, pero bueno, no importa, o sea, nada, estás haciendo algo que está buenísimo, que es una diferencia, que de repente, nada, tener charlas donde hay un montón de gente, nada, hacer una feria de cómics como la que organizamos con la gente de Punk en San Bernardo, que estuvo estalladísimo, no se podía caminar. Digo, viste, empezás a decir, ok, acá está pasando algo, acá hay gente, acá. Una vez más, se visualiza que hay algo, ¿no? Mucha gente vino a hablar también en las proyecciones, como muy copada con la propuesta, desde el lado teórico. Entonces, bueno, ok. Y después está también lo otro, la cosa, digamos, más puntual, que es que es más fácil cuando te gusta algo armar una programación y darle una coherencia y qué sé yo, por más que no sea la falta de coherencia, que a veces creo que es lo que hay que hacer, que haya falta de coherencia, lo cual, digo, implica tener una programación amplia, pensando en todo el espectro posible de espectadores, y que a la vez establecer esos vínculos entre las películas desde lo dialéctico, desde cómo presentas el festival. Retomo algo que estabas diciendo, porque me parece que la respuesta va a ir por ahí y no quiero que se escape. O sea, tu salida del Festival de Mar del Plata viene como a poner sobre la mesa un poco, o refleja la situación que está atravesando hoy el cine y sus instituciones desde la asunción del último gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo vos lees este momento y qué posibles salidas o actos de resistencia imaginás que se pueden llevar a cabo para sostener el trabajo que se vino haciendo hace tantos años. El momento es terrible, ¿no? Desde ya, parece que una de las cosas más feas que le podía pasar al festival es que lo maneje gente que no
tiene, o no parece tener, no conozco a esta gente, pero no parece tener una relación de verdadero amor por el cine, ¿no? Hay una cosa más de el cine como un supuesto y una búsqueda que a mí me incomoda, a mí me parece poco honesta, poco sincera. Entonces, creo que así como yo lo percibo, la gente también lo percibe. Entonces, digo, hay algo ahí que no está bueno y espero que lo cambie esta gente, empiece a ver que es necesario y sobre todo, y esto sí es una queja real mía, creo que la gente que dirige el festival hoy peca de una soberbia terrible, pensando que la gente no sabe y están ahí para educar. Me parece lo peor que puedes hacer cuando estás trabajando en el campo artístico, sobre todo con un público como el Festival de Cine de Mar del Plata, que tiene el público más preparado que te puedas imaginar. O sea, eh, esto dicho por el cineasta que se te ocurra, o sea, no sé, digo, desde Joe Dante hasta, no sé, bueno, ni quiero pensar, porque voy a estar 2 horas, pero digo, cineastas de género, cineastas profundamente autorales, no sé, Bertrand Bonello, vienen acá y dicen, el nivel de las preguntas que me hizo el público es mayor al nivel de preguntas que me hicieron en Cannes. O sea, digo, esta idea de que hay un público que te hace una pregunta y es conocedor, riguroso, que es sentido, digo, es un público muy especial en nuestro país, nosotros somos argentinos, y no lo digo como somos argentinos y que Francella nos interprete. Lo digo desde un lado de real orgullo, ¿no? De un pueblo realmente culto, con una base cultural muy profunda y un amor real y sincero por el cine, que se demuestra. Eso a veces es inevitable en cómo te referís, cómo hablas, cómo te expresás acerca de una película, es muy importante. Hay un director que es Fernando Díaz de la Parra, el director de Ya no estoy aquí, que vino acá en 2023 a presentar su segunda película, su tercera, no, cuarta película, que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. Cuando él vino con la anterior, Ya no estoy aquí, se fue maravillado por el festival, porque el nivel de las preguntas que le habían hecho era fantástico, ¿no? Estaba como obsesionado con eso. Entonces hizo esta película que es mucho más críptica, mucho más dura, una película absolutamente maravillosa desde lo formal. La pueden ver, es una peli de Netflix, una de las pelis buenas que tiene Netflix, que no son pocas por suerte, pero que bueno, que queda un poco de lado porque no es popular. Se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. La proyectamos en el auditorium y cuando estamos hablando mientras se proyecta la película, generalmente quienes vamos a entrevistar a la persona estamos afuera hablando de cómo vamos a llevar a cabo la entrevista con el público. Sale el público y él me decía, lo primero que quiere, o sea, ojalá entiendan esta película porque la había proyectado en su propio país, en México, y sentía que no había habido una buena, que no todo lo buena que él le hubiera gustado respuesta. Y cuando pasamos las preguntas al público, la primera persona que agarra el micrófono, te quería decir que esto remite al mito de... Y el tipo dijo, ya está, listo, bueno, me paro y me voy. O sea, la primera persona que habla entiende qué hice, ¿no? O sea, yo estoy trasladando un mito desde un lugar, digo, no voy a decir qué, para que lo averigüen viendo la película, pero digo, busca una dialéctica especial, puntual, y la primera persona que agarra el micrófono lo dice. Entonces digo, tenemos un público muy preparado. Que venga alguien y que le explique a ese público qué es Saturday Night Live, no, negro, no es por ahí. Entonces digo, me parece que es súper importante entender que hay un público muy bueno en el Festival de Cine de Mar del Plata, así como hay un público muy bueno en todo nuestro país. Entonces, creo que esos son los reclamos que hay que hacer, desde donde se pueda, y desde un lugar real, realista, digo, donde también
entendemos y sabemos y no podemos decir que no. De hecho, nosotros lo dijimos con Fernando Juan Lima en la clausura de la edición 2023 del festival, fuimos muy claros con respecto a todas las necesidades que había de pensar presupuestariamente las cosas, entendiendo que hay un montón de restricciones que son lógicas y que tienen que ver con un estado actual del país general. Me parece que la otra cosa que sí nos queda hacer como espectadores es apoyar todo lo que se pueda a proyectos culturales de todo tipo. Hacer que haya muchos links y likes en esta maratón. Hacer activismo de espectadores y de espectadoras, yendo a los ciclos, apoyar las charlas, estar presentes. Porque desgraciadamente, cuando la gente que tiene las riendas de las decisiones presupuestarias y todo eso ve que las cosas rinden, ahí empieza a dar espacios. Entonces, si hay que pensar en cómo abrir espacios a futuro, hay que estar presentes y ser activistas de lo que estamos haciendo, quienes hacemos cosas. Y no lo digo como vengan a ver lo que hago yo, sino todo lo contrario, vayan a ver todo lo que se haga. Porque, o sea, ese público que hoy quizás siente que pasó el año pasado, el Festival de Cine de Mar del Plata se volvió un lugar árido en cuanto a cuestión monetaria. Bueno, vayan al festival a ver las películas que se proyectan gratuitas. Vayan a ver todo lo que puedan de la otra propuesta que tiene, una propuesta que el año pasado fue Contracampo y ahora es Fuera de Campo. Vayan a ver Fuera de Campo. No sean imbéciles, no crean que por estar en Fuera de Campo no tenés que estar en el Festival de Mar del Plata o al revés. El activismo se nota, y cuando vas a hacer algo porque crees en que estás apoyando esto y estando presente en lo otro, aún discutiendo los modos del otro, me parece que es súper importante. Y creo que esa es la mejor forma. Y quienes pueden ir un poco más allá, o les interesa ir un poco más allá, me parece que lo que tienen que hacer es organizar maratones como esta, me parece que lo que tienen que hacer es incitar al diálogo todo el tiempo, me parece que lo que hay que hacer es decir, acá está pasando algo, miremoslo, analicémoslo, pensémoslo, invitemos a la gente que está haciendo estas cosas. Digo, hay algo de sostener el diálogo que también es necesario, no solo el proyectar. Aunque también creo que el proyectar es súper importante, y creo que hay que celebrar. Gestionar hoy en Argentina está siendo muy difícil, más difícil que nunca, por cuestiones no solo monetarias, está todo muy deprimido, la gente está con poco incentivo para salir, quizás, para habitar los espacios. Bueno, nada, dejen esa inercia, salgan, habiten los espacios, exijan que haya más espacios, habítenlos, contagien, lleven gente. Digo, me parece que es súper importante eso. El activismo real es el hacer. Y me parece que en tiempos de mierda, reales, lo que hay que hacer es hacer. No te queda otra, tenés que hacer, y avanzar y hacer. No, creo que nada se iguala a eso, ¿no? Creo que es una decisión política real, la verdadera política, no la partidaria, sino la de simplemente un ciudadano, una ciudadana haciendo algo en pos de los demás. No, ¡ay, qué grande está haciendo esto! ¡Cuánto arrojo y dedicación personal! No, al revés. Esto es para compartir, habiten estos espacios, formen parte, que me parece que es súper, súper importante.